Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de la alergia. Concretamente nos vamos a centrar en la rinitis alergia, en las urticarias y en el asma. Vamos a ver exactamente en qué consisten estos problemas, si podemos evitarlos y cuáles son los tratamientos más adecuados. Para ello tenemos en el plató a Inmaculada Sánchez Guerrero, que es médico especialista en alergia en el Hospital Virgen de la Risaca y profesora de alergia aquí en la UCAM. Gracias por venir. Hola, gracias a ti. Mónica Antón, que también es especialista de alergia, pero ella en el Hospital de Vinalopó, en Elche, y también profesora de alergia aquí en la Universidad, en la UCAM. Gracias por venir. Buenas tardes, gracias. Elizabeth Monzo, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria, y también nos va a aportar su perspectiva desde la atención primaria de los problemas alérgicos. Bienvenida. Gracias, Juan. Y Rubén Andújar, que es neumólogo, es médico especialista en neumología, de hecho te dedica fundamentalmente al tema del asma y además profesor de neumología aquí en la UCA. Así que muchas gracias por venir. Muy buenas. Vamos a dar paso a ver una serie de preguntas que se hacen las personas que están en la calle relacionados con el tema que vamos a tratar hoy. Hola, ahora como consecuencia de las altas temperaturas que estamos viviendo en febrero, que son atípicas, ¿es posible que haya un repunte de los casos de alergia? Doctor, el tema de la contaminación ahora en Murcia también afecta a la alergia porque yo no me encuentro del todo bien. Ahora que ciertas dietas evitan algún tipo de alimentos, por ejemplo, que contienen lactosa o gluten, ¿es posible que se desarrolle una alergia o una intolerancia a ello? ¿Cuáles son las primeras alergias que se producen en los niños? Bueno, a lo largo del programa vamos a ir respondiendo a todas estas y a muchas más preguntas que van a responder nuestros contertulios. En primer lugar, Inma, dinos qué es la alergia y si se puede ser alérgico a cualquier cosa, porque hay alergias por ahí bastante raras. Y por último, ¿por qué hay cada vez más personas con alergia? 3 en 1. Vale, lo pone difícil, pero lo haremos. Bueno, en primer lugar, la alergia es algo que no debiera existir. Nosotros tenemos un sistema que nos defiende, que se llama sistema inmunitario, que está hecho para defendernos de infecciones, fundamentalmente. Pero en ocasiones, pues ese sistema falla y nos defiende, en teoría, de sustancias que son inocuas, que no son nocivas. Una que se confunde y nos defiende, pero en esa defensa lo que hace es producir un efecto perjudicial y nos produce una enfermedad, y eso es lo que pasa en la alergia, es una respuesta exagerada al sistema inmunitario. Tu segunda pregunta es si podemos ser alérgicos a cualquier cosa. Pues por definición se puede ser alérgico a cualquier proteína. Cualquier proteína que exista podríamos ser alérgicos, pero dentro de que están todas las proteínas, pues no son todas igualmente alergénicas. La mayoría de las enfermedades de las que vamos a tratar hoy, que son enfermedades respiratorias y cutáneas, pues la mayoría son cosas del ambiente a las que estamos expuestos continuamente, como son los pólenes, son los ácaros, los hongos y también pues hoy día cada vez más frecuentemente las mascotas, por el ritmo de vida, la soledad hace que la gente se acompañe de mascotas, están más tiempo en casa, más expuestos. Pero podríamos ser alérgicos pues, a casi cualquier cosa que tuviéramos. Es verdad que sí, que ha aumentado la prevalencia de la enfermedad alérgica en los últimos años, pero no solo que ha aumentado, sino que se espera que aumente progresivamente más. Hay distintas teorías. Una es la teoría de la higiene, en la que, bueno, como ya te he comentado, el sistema inmunitario pues, está para defendernos de infecciones, fundamentalmente. En los tiempos actuales, pues tenemos mucha más limpieza, hay mucho más uso de antibióticos, entonces pues hay otro tipo de infecciones, pero en general hay menos infecciones que las que había antiguamente o que hay en los países menos civilizados. No. Y entonces el sistema inmunológico pues se dedica, como no tiene que atacar a estos agentes, pues se dedica a entretenerse atacando cosas que no debiera atacar. Pero luego pues también la contaminación. Un problema importante, se sabe que las partículas diésel se unen a los pólenes y lo hacen más alergénicos,
los métodos de cultivo que se están empleando ahora. Ahora hay que producir mucho alimento en poco tiempo, con los mínimos recursos. Entonces las plantas se defienden, creando proteínas de defensa que son alergénicas. Entonces hay muchas otras cosas, pero que todo influye. Y por último sí que quiero decirte una cosa, y es que también las diagnosticamos más. Hay más, pero también tenemos mejores métodos de diagnóstico y también algo influirá. Y sabéis más también. Sabemos, algunos saben más que otros, pero sí. Mónica, a veces una reacción alérgica pues es un abón o es una cosa muy leve. Otras veces las reacciones alérgicas son brutales, que pueden poner en peligro la vida de la persona. ¿A qué se debe eso y qué tipos de alergia hay? Pues eso depende de la reactividad del paciente. Hay pacientes que son más reactivos que otros y por tanto pues presentan reacciones y clínica mucho más intensa. Ahí tenemos que ver la anafilaxia. La anafilaxia es la reacción alérgica más grave que hay, que se puede producir y a la que más miedo debemos de tenerle, a la que tenemos que estar preparados. Un paciente que tenga tendencia o posibilidad de tener una anafilaxia hay que prevenirle, hay que indicarle las medidas de evitación e indicarle tratamiento para poderla controlar, porque su vida corre peligro. ¿Qué alergias? La segunda pregunta que me comentabas o que me hacías, ¿qué tipos de reacciones alérgicas? Pues urticaria, clínica nasal, clínica bronquial, puede haber manifestaciones cutáneas, múltiples alergias, alergias a alimentos, medicamentos, rinitis, asma y luego pues dermatitis de contacto, dermatitis atópica, son toda la extensión de patologías alérgicas que hay y que se deben de tratar. Y Elizabeth, en atención primaria, que veis muchos pacientes, también veréis muchos pacientes con alergias. ¿Cuáles son las alergias que veis con más frecuencia en atención primaria? Pues en atención primaria podemos decir que del pool de los pacientes que consultan por alergia, 1 de cada 5 serían alergias de tipo respiratoria. Después de eso, pues tenemos un grupo de miscelánea que pueden ser alergias alimentarias, alergias por picaduras de minópteros, avispas, abejas y las alergias medicamentosas. Más o menos ese sería el orden, pero sobre todo y por supuesto de manera más estacional las alergias respiratorias. Rubén, tú eres neumólogo, hemos dicho en la presentación, y contigo vamos a hablar fundamentalmente del tema del asma. Exactamente, ¿qué es el asma y por qué se produce? Bueno, pues el asma es una enfermedad crónica, inflamatoria del aparato respiratorio, en la que los bronquios, que son los conductos que llevan el aire hacia los pulmones, se inflaman a consecuencia de, como ha comentado antes Inma, una respuesta exagerada a algún estímulo, ¿no? En este caso y en este programa pues vamos a hablar de las alergias. Pues cuando un paciente es alérgico a alguna proteína, cuando se pone en contacto con esa sustancia, se va a producir una inflamación de la vía respiratoria y eso va a provocar que los bronquios se inflamen y se produzca una obstrucción que característicamente es reversible, o bien por la acción medicamentosa o bien incluso a veces de forma espontánea. La obstrucción no siempre es la misma, puede ser variable, y lo que ocurre también es que se produce como un efecto válvula, porque los bronquios se inflaman y el aire puede entrar muy bien dentro de los pulmones, pero le cuesta salir, y todo eso es lo que nos va a provocar los síntomas del asma, ¿no? Y luego, ¿por qué se puede producir? Pues se puede producir por un alérgeno. Y hay también otros factores de riesgo que se han descrito. La teoría de la higiene también está descrita como factor de riesgo de desarrollar asma. Y también pues hay otros factores, ¿no? La predisposición alérgica que se puede heredar, se ha relacionado también con la obesidad, con elementos perinatales, con niños que son prematuros, con niños nacidos de cesárea. Relación también con la dieta y el tabaquismo de la madre, y luego los factores ambientales en los que esté el individuo, ¿no? Por ejemplo, pues, si niños que están en un ambiente con tabaco, es más factible que puedan desarrollar alergias. Muy bien. Vamos a ver ahora de dónde viene la palabra asma y de dónde viene la palabra alergia. Nos lo va a explicar Juan Carlos Ferre, que es nuestro profesor de latín y de griego. Muy buenas.
vamos a hablar de la palabra alergia. Alergia viene del griego, de dos compuestos. Alergia, ale, alos, que significa otro, y ergia, ergon, que significa trabajo. Sería cómo responde nuestro organismo, ergon, cómo trabaja nuestro organismo, ante alo, otra sustancia. Lo que un cuerpo haría una respuesta normal, pues las personas que tienen alergia, pues su cuerpo, ergon, trabaja de forma diferente. Relacionado con esta palabra está alérgeno, que tiene una sustancia que genera algo diferente, que produce normalmente pues esa alergia. Y ya si la alergia me lo permite, pues seguiremos más adelante, porque estamos con la alergia. Palabras de médicos. Muy bien, Inma, ya sabemos un poco más, nos lo ha explicado bien de dónde viene. Es que la verdad es que sabiendo latín y griego, muchas cosas nos lo explican de dónde viene. La rinitis, que es un problema que no es grave, pero sí muy molesto para muchas personas, ¿es siempre alérgica? No, que va, ni mucho menos. De hecho, la mayoría de las rinitis no son alérgicas. La causa más frecuente de rinitis es la rinitis infecciosa y concretamente la vírica. ¿Quién no ha pasado un constipado? Y por lo menos uno al año. O sea que esa es la causa más frecuente. Hay otras causas también de rinitis infecciosa menos frecuentes, pero luego lo que sí que es verdad que dentro de la rinitis no infecciosa la causa más frecuente es la rinitis alérgica. Y de hecho, pues de la población, pues casi una cuarta parte de la población padece de rinitis, o sea que sí que es frecuente. Y tenemos también otras causas que son también frecuentes de rinitis, que no son ni infecciosas ni alérgicas, como puede ser la rinitis senil, la rinitis una rinitis hormonal. Las mujeres embarazadas es frecuente que tengan síntomas de rinitis que desaparecen después, en la posmenopausia, hay otras que se asocian a enfermedades reumáticas y a muchas causas. La verdad es que hay muchas causas de rinitis. A veces, Mónica, te levanta, yo te lo digo porque esto me pasa a mí, ahora en este tiempo, te levantas una mañana, estornuda y dices, estoy resfriado o tengo alergia. Creo que eso es una cosa como muy habitual. Muy habitual, y dices, bueno, pues a lo largo del día lo iré viendo, veremos, ¿no? ¿Cómo se puede distinguir fácilmente una rinitis? Es difícil, es muy difícil. ¿A veces es difícil? A veces y habitualmente es muy difícil distinguir una rinitis alérgica de una rinitis que sea de otro tipo, y sobre todo la infecciosa. No sabemos si se nos va a desencadenar un catarro o no. Pero sí que es verdad que la progresión a la evolución, la repetición de los síntomas en ciertas épocas, pues nos hace diferenciar entre un tipo u otro. Y luego también pues el tipo de secreción, el tipo de mucosidad que tengamos, pues cuando es más fluida, más líquida, habitualmente es de una rinitis alérgica. Cuando es más serosa, más amarillenta, pues significa que ha habido una sobreinfección, y habitualmente pues se debe a una infección vírica que a lo mejor se ha sobreinfectado posteriormente. Pero eso de, por ejemplo, decir, bueno, voy a esperar y si se me quita y dentro de una hora sigo sin estornudar, pues será un poco alérgica, ¿no? Sí, sí. Pero en fin, todas las cosas que tú has ido... Sí, y además lo que tú comentabas de que por las mañanas es un signo muy habitual de cierto alergeno, que son los ácaros del polvo. Es muy habitual que el paciente alérgico a los ácaros del polvo, nada más levantarse, lo típico que dice, pongo los pies en el suelo y empiezo a estornudar, pues suele ser muy habitual en los pacientes alérgicos a los ácaros. O sea que si eso le pasa muchas mañanas, sería conveniente consultar. No puedes hablar con los médicos que te diagnostican algo enseguida. No, pero a mí me pasa, ya que estamos hablando de eso, sobre todo a los 5 minutos o por ahí de abrir las ventanas. También la luz del sol y ese cambio de temperatura que se produce de estar en la cama al fresco, de abrir la ventana, o la luz solar, te puede manifestar, te puede provocar esos síntomas de estornudos, incluso de congestión. Hay gente que lo manifiesta con estornudos y otro con una congestión nasal muy importante por la inflamación que se produce por la vasoconstricción de la mucosa nasal y se expresa de esa forma. Con esto que me has explicado ya no consulto. Me doy por satisfecho. ¿Qué ha sido el sol? Me doy por satisfecho, se lo achacamos al sol y ya está, ¿eh? Elizabeth, en atención primaria veis mucha rinitis alérgica. ¿Consideráis que es un problema grave o tranquilizáis al paciente sin más historia? Vamos a ver, como ha comentado Inma, un 20% más o menos de los pacientes que consultan por cuadros alérgicos son enfocados a la rinitis. Y no es un problema grave, nosotros tranquilizamos a los pacientes, pero sí es cierto que el paciente le genera en ocasiones problemas de asentismo laboral y de disminución de su productividad. Entonces, esas repercusiones que puede tener esa rinitis en otros elementos de su vida cotidiana, es posible que es lo que al paciente también muchas veces le genera más
más incertidumbre, más molestia. Pero tanto como para el absentismo laboral, o sea, como para no poder ir a trabajar, sucede a veces. Pregunto porque es un absentismo laboral, no es de larga duración, pero tal vez lo necesario de un día, 2, 3, sobre todo en las épocas en las cuales hay mayor cantidad de alergenos, como hemos dicho, al paciente lo pasan mal. Vale. Quiero hacer un comentario. Perfecto. ¿Puedo? Claro. Bueno, quería decir que la rinitis verdaderamente no es un problema grave. El asma sí puede llegar a ser grave, pero os sorprendería ver que la calidad de vida se afecta más en una rinitis que en un asma. Sí, ¿Cómo lo percibe el paciente? Y eso está estudiado. El paciente percibe como peor una rinitis severa que un paciente asmático. A lo mejor, pregunto, a lo mejor es porque el asmático, digamos que se trata desde el primer momento, conoce bien los síntomas, no va por ahí. No. Pero es verdad que la rinitis puede alterar mucho más el sueño, por ejemplo, que el asma, y eso influye mucho en la calidad de vida. O sea que realmente lo que sí, una persona con una rinitis, pero hay una clasificación de la rinitis, me explico, leve, grave, muy grave, o sea que la hay, ¿no? Y además esa la utilizamos ahora y la clasificación está en grave, que los junta, leve y severa moderada van juntas, y luego intermitente persistente, pero la rinitis severa es que es muy incapacitante y pero, aunque no sea grave, tú cuando veas a un paciente, Inma, ¿en qué te basas para decir es severa? Bueno, hay unos criterios que están perfectamente definidos, se llama un consenso que hay nacional, que está entre otorrinos, alergólogos, y que está la clasificación que lo define perfectamente. Concretamente en eso hay 2 categorías, leve y luego moderada, grave. Divide el día en 3 porciones, parte de trabajo, parte de ocio y parte de sueño. Si está alterada alguna de las cosas, con que tenga solamente una alterada, ya se consideraría moderada severa. Y también si el paciente te cuenta, aunque pueda realizar su actividad diaria, el sueño y su trabajo y su ocio, si él lo percibe como muy molesto, también la considera ya una rinitis grave. Ahora después. Y Rubén, los síntomas del asma, las personas asmáticas los conocen bien, pero en fin, explícanoslo. Sí, lo suelen conocer muy bien. Pues fundamentalmente 4. El primero de ellos, el ahogo, la dificultad para respirar. Lo que nosotros llamamos disnea, ¿no? En segundo lugar, la tos. Suele ser una tos seca, persistente, muy repetitiva, más en determinados momentos del día, sobre todo al final del día, a primera hora de la mañana. Y luego unos pitidos, unos ruidos en el pecho que se escuchan fundamentalmente por esa obstrucción que se produce en los bronquios. El paso del aire produce unos pitidos que solemos llamar sibilantes. Y por último, opresión en el pecho. Y esto se produce por esa entrada de aire y la dificultad para salir, ¿no? Entonces el paciente tiene la sensación como de que no puede rellenar bien el pecho de aire. Estos síntomas, aparte de ser muy variables, no todos los pacientes asmáticos tienen los 4 síntomas, ni en el mismo paciente en distintas partes incluso del día, pueden ir variando, no son específicos del asma, con lo cual tener estos síntomas no nos asegura un diagnóstico de asma. Hay que hacer una serie de pruebas para hacer un diagnóstico correcto. Vale, pero los síntomas son esos, la dificultad para respirar, los pitos, la opresión y todo eso. Mónica, ¿cómo os diagnosticáis en alergia una rinitis alérgica? ¿Qué le hacéis para hacer ese diagnóstico preciso? Pues lo primero y más importante, una historia clínica, preguntarle al paciente todo lo relacionado con esos síntomas. Cuándo los tiene, en qué época, si ha visto que hay una relación con la exposición de algún alergeno, de algo que sea el causante. Y esa historia clínica luego la hacemos concordar con el resultado de las pruebas. Las pruebas que hacemos pues, son las pruebas cutáneas, que pues, la mayoría de la gente conoce y que son las que se hacen en el brazo, poniendo una gota y haciendo pues, la punción para ver a los 15 minutos si hay algún tipo de reactividad. Entonces, con esas pruebas y esa historia clínica que hemos recabado de esos pacientes, la concordancia de ambos resultados es lo que nos
indica o lo que nos ayuda a saber si es una rinitis alérgica o no. Otras veces tenemos también la posibilidad de pues, hacer un tipo de analítica. Si las pruebas cutáneas, por el motivo que sea, están inhibidas y no son válidas, pues en sangre también, con una analítica de sangre, podemos determinar si hay anticuerpos frente a los alergenos ambientales. Y ya como último, cuando todo esto no nos sirve, pues podemos hacer también una provocación nasal, que consiste en ponerle al paciente en la nariz aquellos alergenos que pensamos que puedan ser los causantes, para ver la reacción in situ, in vivo, del paciente ante estos alergenos. O sea que realmente hay distintas pruebas, pero que pues, tenéis mucha fiabilidad con ellas, o sea que podéis llegar al 100% del diagnóstico de la alergia. Actualmente sí, las pruebas cutáneas son las más fiables y las que nos dan mejores resultados, pero cuando estas no son válidas por el motivo que comento, de que no el paciente por la toma de alguna medicación o por alguna situación especial no tiene una reactividad correcta para poderlas usar, pues tenemos otras medidas, otros métodos para poder hacer el diagnóstico. Sí, pero que actualmente siempre preciso totalmente. Sí, sí. Elizabeth, en atención primaria, cuando tú ves a una persona que tiene una rinitis alérgica, aparte de la historia clínica, que eso es fundamental en todas las especialidades, ¿cuándo decides tú, bueno, pues le pongo un tratamiento o lo derivas todo a la unidad de alergia? En un principio contamos con herramientas para el tratamiento inicial de una rinitis alérgica, pero claro, hay una serie de momentos o de situaciones del paciente en el cual es necesario la derivación, como puede ser aquellos pacientes que sospechemos que tienen un asma ocupacional relacionado con su puesto de trabajo, pues siempre es bueno saber cuál es el alergeno, porque podemos ayudarle en esa mejora en su puesto de trabajo. Después también pacientes que no responden de manera apropiada a los tratamientos convencionales o bien no los toleran bien, pues también son subsidiarios de consulta con alergia. Y hay una serie de síntomas de alarma que podemos decir si vemos una rinorrea, una secreción nasal sanguinolenta, purulenta, dolor, congestión, obstrucción, pues todos esos síntomas y signos nos hacen necesaria la derivación a alergia. Por supuesto también en ocasiones, estos son los casos ya más avanzados, en los pacientes no suelen consultar en fases tan avanzadas. Si vemos a algún paciente con alguna deformidad, costro, además a nivel nasal, pues también tenemos que derivarlos. O sea que en principio yo entiendo que los casos leves que con un tratamiento sintomático y tal los estáis tratando y en cuanto que veis el más mínima dificultad en el tratamiento o que interesa mucho el diagnóstico por el trabajo, entonces sí los deriváis. Pero realmente con la cantidad de alergias que hay, los pobrecitos estos deben estar un poco saturados, ¿no? Sí, pero yo creo que es fundamental la derivación, más que nada porque ayudamos al paciente, ayudamos a saber, conocer cuál es la causa de esa rinitis, de esa sintomatología que presenta, y siempre la evitación pues le va a mejorar en su calidad de vida. Lo que comentaba la doctora Sánchez Guerrero, que la calidad de vida del paciente con una rinitis alérgica está muy mermada, muy afectada. Entonces, siempre cuando, aunque sea una rinitis leve, si conoce la causa, va a poder evitarla y por tanto va a necesitar menos tratamiento sintomático y por tanto también el gasto sanitario se va a disminuir, que nos lo controlan tanto nuestros jefes. Estamos hablando de una enfermedad que teóricamente yo creo que las personas que no la padecen, pues yo creo que casi la minusvaloran en el sentido, dice, tiene rinitis, como diciendo, bueno, nada, y realmente por lo que estáis comentando, a muchas personas sí que le fastidia un poco la vida. Así es, incluso hay un estudio realizado el que dice que un 20% de los pacientes con una rinitis se consideran no valorados por su médico de atención primaria por la afectación que tienen. O sea, que fijaros cómo afecta la calidad de vida y la sensación que tienen ellos de que no están valorados a la hora de consultar a su médico, de que no les hace caso. De todas maneras, también es importante recalcar que esto es un problema que sufrimos todos, que cuando en ocasiones derivamos a los pacientes a la consulta de alergia, hay un tiempo, una demora, que durante ese periodo el paciente tiene que estar atendiendo. Y en ocasiones el tiempo es de duración mayor del que todos quisiéramos, tanto los compañeros de alergia como los neumólogos como nosotros mismos y por supuesto el propio paciente. Con lo cual tenemos ahí un periodo que tenemos que estar conteniendo al paciente y la hiperderivación. Yo creo que no es incompatible una cosa con otra y de hecho yo pienso que vosotros sois los que tenéis que mantenerlo, como tú dices, antes, pero es que también después nosotros damos pautas y el médico no deja de ser su médico de atención primaria, su médico, nosotros somos consultores, y entonces vienen
aunque algunos ya se quedan fijados a nosotros y parece que somos nosotros su médico de atención primaria, pero bueno, Mónica y yo somos alergólogas y barremos para casa. Entonces, pues aquí vengo a hablar de mi libro. Entonces, nosotros consideramos que, hombre, una rinitis leve estacional, pues podría dejarse sin enviar, pero yo considero, y Mónica estoy segura que lo mismo, porque tenemos una educación bastante parecida, a nivel alergológico me refiero, pues cualquier rinitis persistente, todas las mandaríamos para que las estudiáramos. Además que, bueno, pues un 20% de pacientes con rinitis a lo largo de su historia desarrollan asma. Y sí que hay estudios que demuestran que los pacientes que se tratan con inmunoterapia se previene el desarrollo del asma. Entonces, pues bueno, hay muchos motivos en los que yo diríamos aquí anotado una pregunta que no te he hecho, que era precisamente si la rinitis se asociaba a otras enfermedades, y estás comentando ahora mismo que se puede asociar al asma. Se asocia, la rinitis alérgica se asocia en un porcentaje muy alto. Ya he dicho que la rinitis no alérgica también se asocia al asma no alérgico en la misma proporción, pero la rinitis alérgica sí que se asocia también a otras cosas, como puede ser la conjuntivitis alérgica, la rinitis por pólenes, prácticamente todas tienen conjuntivitis. En niños se asocia a una patología cutánea que es la dermatitis atópica, que también se asocia con mucha frecuencia, los pólipos, y hay algunas otras patologías. O sea que realmente le vamos a prestar más atención a partir de ahora a la rinitis, ¿no? Yo el otro día, y esto es un lapsus, he pasado como la mayoría de la población, pues hace unas semanas, un catarro en el que he tenido una obstrucción nasal, pero de esa persistente. Ya comprendía a los pacientes. Ya los comprendía porque yo ya tuve una rinitis de joven, yo tuve una rinitis de esas persistentes, pero es que me echaba el vaso constrictor y ni siquiera con ese yo decía, bueno, si tú estás aquí 4 días así mal, imagínate una persona que está, pues, si no toda la vida, meses, y es que no puedes respirar y te limita muchísimo. Siguiendo con el inciso, hay que ver cuando nosotros estamos enfermos cómo comprendemos perfectamente bien a los pacientes. Los comprenden 1000 veces mejor. Esa es la realidad de la vida. Rubén, vamos a ver una cosa. El asma, que es tu especialidad más. De hecho, tú en la Risaca tienes. Yo llevo la consulta. Llevas la consulta de asma. Neumología, sí. Cuando un paciente tiene, o lo cataloguéis como asma leve o asma grave y se lo explicáis al paciente para que él tenga claro su actitud, lo que debe de hacer. Sí, claro. De hecho, hay una clasificación muy bien establecida, ¿no? Pues nos fijamos fundamentalmente en la intensidad y en la frecuencia de síntomas que tiene el paciente para determinar la gravedad, y también en la frecuencia de las crisis, de los repuntes de síntomas. Mira, el asma lo clasificamos en intermitente y persistente. El asma intermitente es aquel paciente que solo de forma puntual tiene síntomas y que los trata él mismo con medicación a demanda, y luego el asma persistente la clasificamos en leve, moderada y grave en función de la cantidad de síntomas y de la repercusión que tiene en su vida diaria, ¿no? De hecho, nos fijamos, para graduar la gravedad, nos fijamos en si tiene síntomas durante el día, si tiene síntomas durante la noche, si necesita utilizar mucha medicación de rescate, broncodilatadores de acción rápida que mejoran al paciente de forma rápida cuando lo necesita en un momento puntual, la función pulmonar, la espirometría, una prueba que le hacemos donde el paciente sopla y vemos si tiene limitada la función respiratoria, el flujo aéreo, también nos da idea de la gravedad del asma. Y otra manera de graduar la gravedad es ver qué tratamiento mínimo necesita el paciente para que el asma esté bien controlada. Esa es otra manera cuanto más medicación necesite, lógicamente, el paciente es más grave. Más grave. Tenemos una sección que se llama Pruebas Médicas. Vamos a ver el tema de los test cutáneos para el diagnóstico de las alergias. Las pruebas de alergia que ahora veremos son las que hacemos para ver el paciente a qué es alérgico. Entonces, lo que hacemos pruebas para distintas cosas, pero las que vamos a ver ahora van a ser para las enfermedades respiratorias. Y lo que hacemos es probar en la piel, en la capa más superficial de la piel, le vamos a introducir las sustancias y ver si se produce el anticuerpo que le produce la enfermedad.
Entonces le vamos a dar unos pinchazos con una lanceta de 1 milímetro de longitud. Probaremos un control positivo, que se llama histamina, la sustancia que utilizamos. Ese tiene que salirnos siempre positivo, que es para ver si la piel del paciente responde o no. Y probaremos un control negativo con suero fisiológico, y en ese lo que tenemos que ver es que el paciente no tiene una reactividad cutánea exagerada. Las sustancias que le vamos a probar al paciente son las que producen alergia con más frecuencia: hongos, ácaros, pólenes y epitelios. También probamos una proteína que tiene la piel del melocotón, aunque los pacientes nos cuenten síntomas respiratorios, porque la alergia a alimentos es muy frecuente, y aquí en la región lo que sí que es muy frecuente es ser alérgico a esta proteína. La probamos de rutina a todos los pacientes. Le inyectamos la sustancia, dejamos esperar 15-20 minutos y vemos el resultado. Si el paciente es alérgico a la sustancia que estamos probando, nos va a salir una voz en la zona. Y si es negativo, pues no le producirá ninguna reacción. Nosotros ponemos una gota en la superficie de la piel y atravesamos esa gota con la lanceta, y penetrará solo esa mínima cantidad, o sea que es prácticamente nada, una cantidad muy pequeña. Variamos cuando estamos buscando alguna cosa específica, y de hecho pues en alergias profesionales el paciente nos suele traer las sustancias con las que trabaja, y entonces le probamos. Muchas veces tenemos que hacer los extractos nosotros, un tipo casero, los mezclamos, la sustancia que nos trae el paciente, habitualmente con suero fisiológico, y hacemos pues una especie de papilla que es la que le probamos. Y después nosotros ya decidimos, porque una prueba positiva no quiere decir que sea alérgico, tiene que tener una prueba positiva más síntomas alérgicos y que se correspondan con los síntomas, si no, el individuo no es alérgico. Tenemos muchos resultados falsos positivos, y que ya os digo que tiene que coincidir las dos cosas. Que nosotros vemos al paciente antes de hacer la prueba y después de hacer la prueba. Si nos concuerda el resultado de la prueba con lo que nos cuenta el paciente, diremos que es alérgico. Si no concuerda, pues no será alérgico a esa sustancia, aunque tenga anticuerpos frente a ella. Muy bien, Inma, nos has dejado ahí muy claro todo lo de las test cutáneas, pero ahora dinos qué tratamiento hay para mejorar los síntomas de la rinitis alérgica. ¿Qué tratamiento utilizáis? Vale, hablaremos de eso, del tratamiento sintomático. Sintomático, para aliviar los sí. síntomas. Bueno, tenemos diferentes opciones, pero fundamentalmente los que más manejamos son tres. Uno, los antihistamínicos, que son las pastillas de la alergia que dice la gente. Ya cada día la gente sabe más que se llaman antihistamínicos. Los antihistamínicos es una medicación muy potente y que además quita muy bien los síntomas, pero tienen algún problema, y es que la mayoría dan sueño. Hay algunos, los de última generación, que la industria farmacéutica dice que no dan sueño, y a la mayoría de la gente no le dan, pero siempre hay un pequeño porcentaje de pacientes que tienen sueño. Y otro problema que tienen los antihistamínicos es que no suelen ser eficaces para quitar la obstrucción nasal. Mejoran moco, picor, estornudos, pero sin embargo la obstrucción no hace mucho. Para eso tenemos pues spray de corticoides nasales, que eso es el tratamiento más completo porque quita todos los síntomas. Quizás es más lento de acción que el antihistamínico, pero sí que quita todos los síntomas, incluso también los oculares, también, aunque lo eche en la nariz, también quita síntomas oculares, y de hecho es el tratamiento de elección en la rinitis persistente o en la rinitis moderada severa. Y otro fármaco que también se utiliza mucho son los vasoconstrictores, que pueden ser o bien tópicos, las gotas de vasoconstrictores que nos venden en la farmacia, esas que utilicé yo cuando estaba con la obstrucción, que producen un alivio inmediato de los síntomas. Estamos hablando de 2-3 minutos, pero eso se puede utilizar en un tratamiento corto, porque si no tiene efecto rebote. Y también existe el vasoconstrictor por vía oral, que normalmente va asociado a un antihistamínico, y nosotros en la rinitis alérgica normalmente lo utilizamos en periodos muy cortos que esté muy mal el paciente. Es un fármaco que está más diseñado para tratar la rinitis infecciosa, esa de los constipados, porque no debe ser tratamiento prolongado. Y luego existen otros tratamientos, pero eso ya es que se utilizan menos y para síntomas concretos. Los antihistamínicos y sobre todo, por lo que tú has dicho, los corticoides nasales, eso sería el tratamiento de elección. Esos dos son los tratamientos de todos los días y que nos van a controlar
bueno, todos los síntomas. Hay rinitis que son, como ya hemos dicho, muy importantes y alguna vez incluso, pero para periodos cortos, podríamos utilizar incluso el corticoide oral. Pero ya estamos hablando de casos cosas más serias, ¿no? muy serios, pero a veces lo necesitan. Y Mónica, ¿hay inmunoterapia específica para la rinitis alérgica? Y si hay, explícanos esto de la inmunoterapia específica. Sí, la inmunoterapia es lo que en la calle llamamos vacunación antialérgica. Entonces, vale, sí, la vacunación antialérgica, aparte del tratamiento sintomático que ha comentado Inma y de las medidas de evitación necesarias para controlar la enfermedad, pues nos sirve para evitar la evolución de esta rinitis en asma. Lo que comentaban antes Rubén e Inma, de que hay una asociación muy importante entre la rinitis y el asma. Muchos pacientes que empiezan con unos síntomas nasales y que progresan a síntomas bronquiales, pues la inmunoterapia nos va a evitar esa progresión. Va a hacer que no se produzca el asma, va a hacer que esa rinitis se controle, evitará o hará que esos alergenos frente a los que somos alérgicos no nos produzcan los síntomas e incluso puede evitar la aparición de sensibilizaciones a nuevos alergenos, porque el problema que tiene el paciente atópico es que tiene una predisposición a poderse hacer alérgico a más cosas. Entonces, con la vacunación evitaremos también esa aparición de nuevas sensibilizaciones y de nuevas alergias. ¿Y cuando una persona que tenga una rinitis alérgica le hacéis una vacuna específica para eso? Cuando tenemos claro cuál es la causa de esa rinitis y pues es una rinitis persistente, estamos en disposición de poder poner una vacunación. No hablo persistente de todo el año, sino incluso pacientes que son alérgicos a pólenes y que claramente se ve que el polen es la causa de esa sintomatología. Si la sintomatología está afectándole al paciente y con el tratamiento sintomático no podemos controlarlo, la recomendación es la vacunación. Tenemos vacunas subcutáneas, tenemos vacunas sublinguales, o sea, eso depende ya un poco de cada médico y del paciente, la necesidad de pues los condicionantes que tenga en su vida, que uno u otro sea el más adecuado. Pero suelen ir bastante bien estas vacunas, ¿no? Sí, sí, las vacunaciones, el tratamiento que está en estos momentos recomendado porque la eficacia es muy elevada y se ha visto que alrededor de un 80 o 90% de los pacientes que se administra una vacunación mejoran clínicamente, siempre y cuando la vacuna esté bien administrada, bien pautada y la composición sea la adecuada para ese caso, para ese paciente. Por eso la importancia que antes comentaba de esa concordancia entre la historia clínica y las pruebas cutáneas, porque eso es lo que nos va a facilitar que el diagnóstico sea correcto y que el tratamiento también sea el adecuado y al paciente, por tanto, le solucionemos el problema. Muy bien, ¿no? Pero nos queda una idea clara, es que el 80-90% de los pacientes, si están bien diagnosticados y en buenas manos, se van a librar de la enfermedad. El problema que hay, Juan, es que en estos momentos en nuestra zona hay mucha polisensibilización. ¿Qué significa esto? Pues que hay muchos pacientes que son alérgicos a múltiples alergenos, pólenes, ácaros, epitelios de animales. Entonces hemos de ir viendo, y ahí está pues el arte de cada uno de nosotros, de ver cuál es el causante principal de esos síntomas para iniciar la vacunación frente a una cosa o ponerle dos vacunas. Hay muchos de nuestros pacientes, y Inma me puede dar la razón, porque en nuestra zona, tanto donde yo trabajo como aquí en Murcia, que son de muchos pacientes con esa polisensibilización y que por tanto necesitan vacuna de pólenes y vacuna de ácaros porque tienen durante todo el año síntomas, y la importancia de ambos tipos de alergenos es de gran valía. Eso era la pregunta, que realmente a una persona se le pueden poner una vacuna de ácaro, otra vacuna de pólenes, ¿cuántas vacunas se puede poner? Como podría, no creo que haya un límite, no está establecido, pero el problema es que el paciente no va a estar dispuesto a tratarse con tantas vacunas. Primero, por el precio. No es que sea un tratamiento caro, pero tiene fama de muy caro, y este concepto de caro es porque se paga una caja de golpe. Si tú pagas antihistamínicos a lo largo del año y necesitas antihistamínico todos los días, pues resulta que al final te viene a salir casi igual que una inmunoterapia, y el antihistamínico nunca te va a curar. La inmunoterapia puede curarte, puede no curarte. Si te cura, desde luego el precio ya no cuenta. Pero el problema que tiene la inmunoterapia es que hay que pagar todo el tratamiento de un año. Bueno, en el caso de las sublinguales dura entre 3 y 6 meses según el laboratorio que se elija. Y entonces el paciente no está dispuesto, por un lado, al precio,
porque no tenemos ese concepto de gastarnos el dinero en las medicinas, y luego si es pinchada, pues el paciente no está dispuesto a tanto pinchazo, y si son sublinguales, pues administración diaria. Entonces, normalmente más de 2 no solemos mandar. Es muy caro, Inma, ya, hombre, pues lo digo porque la gente, Bueno, pues, digamos, una inmunoterapia, una vacuna de la rinitis alérgica a los pólenes, por decir una sencilla. Sí, si estamos hablando, bueno, no hay tanta diferencia de una vacuna de polen, de ácaro, depende del laboratorio, pero podemos estar hablando de que el precio que pueda pagar el paciente alrededor de 100, 120 euros, a lo mejor una subcutánea. Algún laboratorio son más caras, otros son más baratas, pero en ese precio nos podíamos mover euros, pero eso le vale para todo el año. año. Sí, No, las realmente... sublinguales valen, te sale por el doble, más o menos. Pero que realmente, como dice, hombre, hay personas de todo tipo desde el punto de vista económico, pero realmente lo que te has dicho, si te estás pagando los antihistamínicos y encima están mal, son 10 euros al mes, ¿no? No es ninguna exageración para, digamos, para un porcentaje elevado de población, ¿no? Por eso te digo, y bueno, cada uno, tú no puedes nunca influir en qué se gasta uno su dinero, pero hay pacientes con alma que te dicen, no me puedo pagar la vacuna, pero estoy fumándome un paquete de tabaco al día que me cuesta 5 euros al día, ¿no? Pero claro, tú no eres quien y dices, encima es que no debes fumar, pero que le dices, no debes fumar porque tienes asma y te lo gastas y no puedes pagarte la vacuna, pero bueno, nosotros no somos quienes para decidir, cada uno. Nuestra misión es informar y cada uno que todo. Pero vamos, es que un tratamiento que es menos barato que otros, pero bueno, hoy día con algunos precios de cómo están, pues algunos antidiabéticos, algunos antibióticos, pues... Elizabeth, hemos hablado antes de los anticongestivos nasales, que esos los hemos usado todos en la vida, o sea, no creo que haya muchas personas que no lo hayan usado, ¿no? Pero eso, ¿cuánto tiempo lo podemos usar? Y sobre todo, ¿quién no debe de usarlo? Vamos a ver, tenemos que diferenciar entre los descongestionantes orales, que ha comentado antes Inma, que normalmente forman parte de las fórmulas que venden en farmacias para los catarros y demás, que esos tienen una acción que se llama vasoconstrictora, que es disminuir el calibre de los vasos sanguíneos, con lo cual pacientes que tengan algunas patologías como cardiopatía isquémicas, patologías oculares como los glaucomas de ángulo cerrado, hipertiroidismo, pacientes que tengan también hayan tenido un ictus, tienen que tener especial precaución con ellos, porque en el caso de que tengan palpitaciones, taquicardias, cefaleas, arritmias, deben de consultar con su médico de atención primaria. En relación a los descongestionantes nasales, como ha comentado también los compañeros, la mucosa nasal tiene un sistema de permeabilidad que por sí sola puede, cuando está en una situación correcta, puede mantener abierta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En los casos de rinitis, nosotros administramos un descongestionante nasal, como mucho 2 veces al día, y eso lo que hace es otra vez vasoconstricción en los vasos que tenemos dentro de la mucosa nasal. Esto lo que hace es un efecto de tolerancia que se llama, ¿no? Llega un momento en el que esta mucosa se acostumbra a este efecto externo y cuando lo eliminamos, pasado un tiempo, se dilata. Efectivamente, se dilata de manera importante y no digo irreversible, pero sí cuesta bastante volver a la situación inicial. Con lo cual no recomendamos el tratamiento, supongo que mis compañeras de alergia estarán de acuerdo, más de 5 o 7 días y 2 veces al día. ¿De acuerdo? Eso está muy bien, pero el que tiene la diatuidad se da más eso, ¿no? Sí. Incluso hay gente que realmente lo utiliza durante meses y meses. Yo conozco gente que... ¿Lo llevan en el bolsillo o en el pero bolso? ¿Es posible que pueda dar, en un caso como este tan exagerado de personas que lo lleven a diario y durante muchos meses, que puede incluso favorecer el desarrollo de ictus? En realidad no son descongestionantes nasales lo que lo provocan. Como hemos hablado, eso es un efecto a nivel tópico, a nivel solamente de la mucosa nasal. Son los orales los que pueden actuar sobre ese caso. Y Rubén, ¿cómo podemos saber si un paciente que tiene asma la lleva bien controlada? ¿Qué le dices tú? Pues vas bien controlado, pero ¿y por qué estoy...? Bueno, ¿qué pruebas le hace o qué...? Sinónimo de control es que el paciente haga una vida normal, ¿eh? Eso me parece una cosa de lo más lógico que hay. Lo más lógico, ¿no? Que el paciente no esté limitado en su actividad física, que pueda hacer sus actividades de la vida diaria de una forma normal y que no tenga limitaciones, ¿no? En el caso de los niños, que no tengan que faltar a clase, en el caso de los adultos, que no tengan que perder días de trabajo.
En definitiva, lo que hacemos es medir si el paciente puede hacer una vida normal con el tratamiento que lleva, ¿no? ¿Una vida normal podría ser una persona que corre, que siga corriendo? Perfectamente. Vale, o sea, que tiene que ser vida normal para esa persona para la en edad concreto. del paciente y, Vale. y para las características del paciente. Por ejemplo, a mí me pides que corra 2 kilómetros y me ahogo. ¿eh? Pero bueno, un chaval que haya hecho deporte toda la vida y que tenga asma, ese paciente debe seguir llevando su vida normal, ¿eh? y haciendo deporte igual que hacía, ¿no? Entonces, lo clasificamos en bien controlada, parcialmente controlada o mal controlada o no controlada, ¿no? Para esto medimos, pues eso, los síntomas que tiene el paciente, si repercute en el sueño, si está limitado para su actividad física en la vida diaria normal, si necesita medicación de rescate de forma muy continua, y la percepción que el propio paciente tiene de su enfermedad, ¿no? La función pulmonar también nos da datos sobre el buen control del asma, y para eso podemos preguntarle al paciente directamente o podemos medirlo con una serie de cuestionarios muy sencillos que el paciente lo rellena en 1 minuto en la consulta y te da una idea bastante fiable del control. Por supuesto, pacientes, viniendo un poco a lo que decía Isma antes, pacientes asmáticos que fuman, está más que demostrado que tienen peor control, que tienen más crisis, que tienen más visitas a urgencias, que tienen más hospitalizaciones y que se mueren más que los pacientes asmáticos que no fuman. Claro, porque mantiene la inflamación constante en el bronquio, ¿no? No solo mantiene la inflamación, sino que impide que el corticoide inhalado, que es el tratamiento que se utiliza en el asma, haga su efecto. Inhibe la acción del tratamiento. Isma, al final, en la rinitis alérgica sí se puede curar, ¿no? Bueno, tenemos casos que se curan y tenemos algunos que falsamente se curan. Por ejemplo, podríamos hablar de un concepto de curación que no es tal, por ejemplo, una rinitis alérgica al gato. Tiene un gato en casa, está fatal, quita el gato, me cura de la rinitis alérgica, ¿no? Ese te has curado, pero luego sí que es verdad que nosotros con la inmunoterapia, no todos los pacientes, pero tenemos muchos pacientes, un porcentaje más alto para el asma que para la rinitis, pero tenemos pacientes que con inmunoterapia en unos años al final desaparecen los síntomas, le quitan la inmunoterapia, las vacunas de alergia, se le quitan y sigue, a pesar de no llevar el tratamiento. Como dijo Mónica, es el único tratamiento que tenemos actualmente que puede modificar la historia natural. Los antihistamínicos, los corticoides, son tratamientos sintomáticos, te tienen muy bien durante la época que lo estás tomando, pero si los dejas, pues vuelve otra vez con síntomas. Pero sí tenemos pacientes que se curan. Las vacunas no es que uno se vacune un año, porque me da la sensación que decías que a veces necesitan varios años, ¿no? No es a veces, es siempre. El tratamiento con vacunas de alergia está indicado según guías, pues mínimo 3 años cuando tenga una respuesta excepcional. Y bueno, que son muchos de los casos, pero nosotros la verdad es que en la mayoría de los pacientes tenemos que mantenerla entre 4 y 5 años para que ese efecto inmunológico, que lo puedes conseguir antes para que se mantenga esa memoria inmunológica y no recaiga. Sí, el asma suele mejorar antes que la rinitis, pero lo mantenemos, el tratamiento siempre son años. Muy bien. ¿Es verdad, Mónica, que los pólipos que tienen algunas personas en la nariz se producen por alergia? Sí, en un porcentaje importante son debidos a esa rinitis alérgica. La diferencia entre la clínica que se produce o los síntomas que el paciente con pólipos nota es muy similar a una rinitis alérgica. La única diferencia es que habitualmente se acompaña de un dolor facial muy importante, como una sensación de presión, incluso dolor de cabeza, y aparte la pérdida de olfato. Los pacientes con pólipos habitualmente manifiestan una anosmia, que llamamos nosotros, que es una pérdida de olfato, incluso pérdida del gusto, porque habitualmente son 2 sentidos que van muy acompañados. Entonces sí que es así que se suele... ¿Esos pólipos nasales al final se los quitan? Pues habitualmente intentamos, según el tamaño que tengan, porque los otorrinos son bastante reacios a la intervención por la recidiva. Son estas excrescencias, estos pólipos, estos granos que se producen dentro de la nariz, cuando se intervienen habitualmente con el paso del tiempo vuelven a reaparecer, y todo depende también del número de pólipos que tengas y del tamaño. Entonces cuando hay más número y más tamaño, habitualmente reaparecen con más facilidad. Entonces hay posibilidad de, según ya te digo, la cantidad y el número, si es pequeñitos y más pequeños, con corticoides, ya sean inhalados,
sprays nasales en corticoides tópicos, con dosis dobles siempre, o a veces añadido los corticoides orales, con este tratamiento hace que el paciente mejore porque reduce el tamaño de esos pólipos y por tanto las manifestaciones clínicas, los síntomas desaparecen. Pero cuando este tratamiento no convence al paciente porque no le acaba de ayudar, pues necesitamos hacer uso de la intervención quirúrgica y de su retirada porque es la única solución. Y luego pues tendremos que ayudarnos de la inmunoterapia, de las medidas de evitación para evitar que vuelvan a reaparecer Eso también. te iba a preguntar, si una persona por ejemplo tiene una rinitis alérgica y le sale un pólipo pequeñito o dos tal, por ejemplo, ¿eso sería como una indicación más importante para las vacunas para que no le saliera o no? No para que no le salga, sino porque se ya ha salido, No, sino no, para evitar nuevos que pólipos. claro, para evitar que crezcan y que la sintomatología se haga más intensa, porque cuando más grande la sensación de obstrucción que va a presentar el paciente va a ser mayor. O sea que realmente la Nos va a vacuna ayudar. puede evitar Claro. el que se formen los pólipos. Si el pólipo es de causa alérgica, De de ca- eosinofílicos, desde luego. Habitualmente los pólipos pueden tener diferente celularidad, para eso utilizamos pues las biopsias o la citología nasal, el cogerle un poquito de moco de la nariz para ver exactamente qué hay ahí dentro. Y si realmente el pólipo, la causa fundamental es la alérgica, la vacuna también nos ayudará desde luego a evitar o a prevenir, a reducir esos pólipos. Muy bien, la verdad es que estoy alucinando de lo que estoy aprendiendo esta tarde. Hoy, de verdad, estoy alucinando en colores y mira que lo había preparado. O sea que, Elizabeth, vamos a ver una cosa. Los antihistamínicos, antes ha dicho Isma que los más modernos, bueno, en general no dan más sueño, eso implica que, pero aunque a algunas personas sí les da, el peligro de conducir cuando uno está tomando antihistamínicos, sobre todo si le da sueño, ¿no? Pero muchos pacientes que veis en atención primaria son personas mayores, polimedicadas. ¿Con qué fármacos puede interferir y cómo lo ajustáis eso? Una pregunta dura. Sí, dura. Muy de mis pacientes. Muy de atención Muy primaria. de mis pacientes. Bueno, los antihistamínicos, como otros fármacos, tienen un metabolismo, es decir, se digieren, por decirlo de alguna manera, a nivel hepático. Esto también ocurre con otra serie de fármacos que pueden tomar los pacientes de manera concomitante a la misma vez. Muchos fármacos de estos pues son algunos fármacos que se utilizan para el reflujo, la pirosis, como puede ser la ranitidina, antibióticos de tipo acitromicina, tipo eritromicina, fármacos que también se utilizan para el tratamiento de infecciones por hongos, el itraconazol, fluconazol, también fármacos que se utilizan para depresiones, ansiedades, fluoxamina, nofloxetina. Y esta competencia que hacen estos fármacos con los antihistamínicos por digerirse, por decirlo de alguna manera, en el mismo sitio que es el hígado, puede provocar una alteración de unos marcadores, de unos iones, que a nivel cardíaco, sobre todo los pacientes que están diagnosticados del síndrome del QT largo, que muchos pacientes tienen en su lista con los medicamentos que deben evitar, pues hay que tener cuidado en la administración de los mismos. ¿Y en esos que hacéis? ¿Dais menos dosis porque si se metabolizan más lentamente, o sea, si el organismo los transforma en otras sustancias más lento, una solución puede ser disminuir la dosis? Dependiendo del fármaco, claro, porque hay fármacos, por ejemplo, si son antibióticos y demás, pues podemos posponer el tratamiento con antihistamínicos hasta que termine. Pero si estamos en un tratamiento con un antidepresivo, pues tenemos que ajustar la dosis de ambos para que los dos tratamientos sean lo mayor efectivos posibles, pero con las menores consecuencias para el paciente. Muy bien, perfecto. Vamos a la sección de hábitos saludables, donde el doctor Juan Carlos Miralles nos va a dar una serie de consejos para las personas que son alérgicos al polen. Con las altas temperaturas los pólenes empiecen a tener niveles elevados con antelación con respecto a otros años que en esta fecha ha hecho algo más de frío. Lo que pasa es que la región de Murcia es una región un poco especial en cuanto al polen, porque debido a nuestras características climáticas, porque realmente la estación del invierno es muy corta y tampoco muy intensa, de manera que hay unas temperaturas bastante agradables durante todo el año. Esto hace que haya polenes pues, prácticamente durante todo el año, porque en la región de Murcia el ciprés, por ejemplo, poliniza hacia el final del invierno y principio de la primavera, así empezamos a tener polen de ciprés en el ambiente en el mes de enero y poliniza hasta abril, pero es que además tenemos pólenes como la artemisia, que son pólenes en la región de Murcia típicos de invierno, de diciembre y enero, de manera que aunque realmente estas temperaturas hacen que los pólenes de primavera se puedan adelantar,
En la región de Murcia tenemos también pólenes típicos de invierno que pueden producir síntomas en los pacientes. La región de Murcia, yo siempre me gusta decirlo, es un mal sitio para vivir para la gente que tiene alergia al polen. En general, en todos los países desarrollados, las alergias en general están aumentando, todo tipo de alergias, entre ellas las alergias al polen están aumentando, pero quizás lo que más está aumentando y que más nos llama la atención es la alergia alimentaria. La alergia alimentaria hace unos años no era tan frecuente y ahora realmente en las consultas de alergia todos los días vemos pacientes con alergia a alimentos y ha habido un incremento muy importante en los últimos años. La teoría más en boga es la teoría de la higiene, de manera que en los países desarrollados, pues debido a las medidas de higiene, aislamiento de las casas, utilización de vacunas, utilización de antibióticos, parece ser que los niños durante la infancia tienen, digamos, menos contacto con endotoxinas bacterianas, con cierto tipo de animales, y de alguna manera como si el sistema inmune reconociera otras cosas que no debería, al no tener este contacto con endotoxinas bacterianas, con animales, etcétera. Y esto pues podría producir que el sistema inmune se dirigiera contra cosas que no debería, digamos. Por ejemplo, se ha visto que las partículas de los motores diésel pueden incrementar la agresividad de los granos de polen, y entonces la gente que vive, por ejemplo, en zonas cercanas a las autopistas desarrolla más alergias y con más gravedad que en otras zonas. Entonces, bueno, pues son múltiples factores que están contribuyendo a que efectivamente las enfermedades alérgicas estén aumentando de forma importante. Todo este tipo de contaminación pues hace que las enfermedades respiratorias en general empeoren, y un paciente que tiene ya una patología alérgica, tanto de rinitis como de asma, pues toda esta contaminación va a hacer que los pacientes se encuentren peor, claramente. Nosotros siempre recomendamos pues evitar también zonas contaminadas en las ciudades, zonas de parques, también evitar en las épocas de polinización de primavera, pues evitar también paseos por el campo en zonas abiertas donde pueda haber mucha polinización. Y bueno, pues siempre, por ejemplo, recomendamos a los pacientes que tienen alergia al polen y tienen síntomas importantes, pues que es en lugar de ir a correr al aire libre, por ejemplo, le recomendamos siempre lo que es el ejercicio indoor, ¿no? Hacer ejercicio en gimnasio, evitar un poco exposición a zonas de polen en las épocas de estas malas, de primavera y todo esto. Ya, un momento. Quería, Elizabeth, decir algo con el tema que te he cortado yo, con el tema de los antihistamínicos demasiado pronto. Sí. Dinos lo que querías puntualizar. Vamos a ver, es cierto todo esto que he contado sobre los antihistamínicos, pero también es igual de cierto que los antihistamínicos de última generación, los de tercera generación, el número de interacciones que provocan son mínimas, ¿de acuerdo? Con lo cual se pueden tomar con total seguridad. Y cuando son prescritos por los profesionales no hay ningún problema en su toma. Vale, era importante, te he cortado sí, era malamente, muy importante. Malamente, era muy importante esa puntualización. Rubén, vamos a ver, una persona con asma, ¿tiene que llevar crónicamente un tratamiento o solo cuando tiene una crisis? Vale, muy buena pregunta. Porque es uno de los problemas que tenemos muchas veces con los pacientes asmáticos. Va a depender un poco de la gravedad del asma del paciente. Un asma intermitente lo podemos controlar con medicación puntual cuando tiene síntomas. Pero un asma persistente, me da igual leve, moderado o grave, llevará su tratamiento adecuado a la gravedad, debe tener el tratamiento, debe llevarlo de forma continua, y no abandonar el tratamiento cuando mejore, salvo que se lo diga a su médico porque estén empezando a hacer una retirada de tratamiento, que también los hacemos cuando llevamos un periodo de buen control del asma, ¿no? El problema de abandonar el tratamiento cuando uno ya se encuentra mejor es que puede suponer un retroceso, puede suponer un paso atrás, puede suponer que el bronquio vuelva a inflamarse, volvamos a empeorar los síntomas, empeorar el control y en ocasiones desencadenar las crisis, desencadenar que el paciente se ponga mal y que tenga que ir a urgencias y hospitalizarse, con lo cual es muy importante que el paciente siga el tratamiento aunque se encuentre mejor y que sea su médico, el profesional sanitario que lleve al paciente el que decida cómo disminuir las dosis de tratamiento y cómo hacerlo, ¿no? Seguir las indicaciones de su médico. Bueno, tengo que deciros que yo he dicho al principio que íbamos a hablar también de la urticaria, el asma estamos a mitad o menos,
pero llevamos más de 1 hora, con lo cual a mí me dan la orden taxativa de que el programa debe terminar. Quedaremos para hacer otro programa en el cual continuaremos hablando del asma, obviamente, trataremos el tema de la urticaria y hablaremos también pues de la alergia e incluso de intolerancia a los alimentos. Como estamos dentro de los 5 últimos minutos, pues yo me gustaría que en 1 minuto cada uno de vosotros pues dijerais lo que creéis más importante o si hay algo que se nos haya quedado en el tintero. Empieza, Mónica. Pues nada, yo simplemente creo que es fundamental que el paciente con una rinitis alérgica pues siga las indicaciones tanto de su médico de atención primaria respecto al tratamiento sintomático, dado que el médico de atención primaria va a ser el primero que va a recibir a este paciente y el que primero le va a recomendar este tratamiento. Y desde luego pues que si estos síntomas se repiten y el médico de atención primaria cree que sí que hay una posibilidad de una posible alergia, pues que debe ser remitido al alergólogo para poderle ayudar a la hora de evitar aquello a lo que se es alérgico y ayudarle con la inmunoterapia, que siempre le va a favorecer y le va a beneficiar por su calidad de vida, que es sobre todo por lo que queremos, y evitar pues que tenga una clínica de asma, que es en lo que en un porcentaje muy elevado de pacientes desembocará. Muy bien, Rubén. Pues yo quiero destacar eso, que los pacientes deben llevar el tratamiento prescrito por su médico, que es importante que sigan las indicaciones y que en función de la gravedad su médico va a adaptar el tratamiento para conseguir que lleven una vida normal, que el asma se puede controlar y se puede llegar a tener una vida normal, pero hay que seguir las indicaciones del profesional sanitario. Elizabeth. Yo quiero hacer hincapié en la importancia de evitar la automedicación por parte del paciente sin haber consultado con un profesional previamente, pues como hemos visto puede tener sus efectos, y siempre la opinión de un profesional sanitario, un médico de atención primaria, alergólogo, neumólogo, siempre nos va a asegurar un mejor control de los síntomas e incluso la posible curación de los mismos. Inma. Yo quiero que la gente se conciencie, que nosotros la verdad es que tenemos mucha suerte, que los médicos de atención primaria de nuestra zona sí que están concienciados, pero sé que las vacunas de alergia, la inmunoterapia, tienen muy mala reputación y quiero que la gente se dé cuenta, porque hay estudios que lo avalan, estudios científicos, tanto la seguridad como la eficacia, y que puede curar. Entonces me parece una cosa que se debe extender ese concepto, porque incluso muchos pacientes vienen con la idea que la vacuna, no me quiero vacunar porque eso, aparte de que me da miedo, es que eso no vale para nada, porque es una transmisión verbal que hay en la calle, y me gustaría que ese concepto pues sí que se cambiara, porque pues puede cambiar. Con eso nos quedamos. Bueno, yo para terminar quiero daros las gracias, como he dicho antes, que no me he podido callar, realmente hacía tiempo que no aprendía tanto de un tema y es lo que me estáis enseñando aquí, ¿no? Y luego pues los mensajes que habéis dado, que el último que has dado tú, por ejemplo, Inma, sobre que las vacunas de alergia realmente son muy buenas y que pueden curar al paciente, creo que es un mensaje claro, como todos los que habéis dicho los demás. Realmente las personas que tienen alergia pues saben que tienen muy buenos profesionales tanto en atención primaria como subespecialistas y que pueden realmente estar contentas porque pueden controlar estas enfermedades e incluso en muchos casos curarlas. Por mi parte nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis felices.